Buenas tardes, mi nombre es Elvis Augusto Ayaza Falcón. Soy alumno de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, y el curso que nos lleva a esta charla es el curso de Responsabilidad Social. El proyecto de este curso ha sido denominado Prestación del Servicio Social Universitario en Orientación Jurídica. Y ese es el proyecto que vamos a ejecutar durante todo el ciclo académico, ¿no? Quiero agradecer a nuestro tutor, nuestro docente tutor, Flavio Salinas Ortiz, el magíster Flavio Salinas Ortiz, ¿no? Por darnos la oportunidad de brindar esta orientación a la sociedad, ¿no? Bueno, a nuestros beneficiarios y en realidad a la sociedad, porque esto lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. El tema que voy a desarrollar yo en todo el ciclo académico, ¿ya? Es el tema de los alimentos. Sobre eso se va a basar todos nuestros tópicos, nuestras charlas se van a basar básicamente en lo que son los alimentos, ¿ok? El día de hoy, ¿ya? Vamos a desarrollar el primer tema, y este tema es el derecho alimentario, ¿ok? Es el tema que nosotros vamos a desarrollar en este día, ¿no? Entonces, para que lo tengan claro, para que puedan elaborar de repente sus preguntas, para que puedan elaborar de repente, o si tienen alguna duda, me la hagan saber por el chat, por favor, y yo tomaré esas inquietudes, ¿no? Las preguntas que me puedan hacer, y las responderé oportunamente. De ser el caso que tengan una duda después de la charla, esto también lo vamos a publicar en el Face Group, ¿no? que hemos creado con los beneficiarios, ¿ya? Y cualquier duda me la pueden hacer llegar, porque este video también se va a colgar ahí, y como a modo de comentario lo pueden plantear alguna duda y estaré presto a responderlo de manera inmediata. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué consideramos derecho alimentario? ¿No? Algunas personas dicen que es un derecho, otras personas dicen que es una obligación, ¿no? Es un deber, incluso de los padres, porque así lo señalan algunos doctrinarios y también lo señala alguna norma por ahí, conexa. Entonces, a mi modo de ver, ¿no? Y de acuerdo a lo que yo he podido estudiar, es un derecho y también es una obligación, pero además es una suma de derechos. No solamente es uno, sino es una suma de derechos, ¿ya? Es una suma de derechos fundamentales, ¿no? Y veremos por qué, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué que es una suma de derechos? Claro que sí, ¿no? Y fundamentales, ¿no? Ya lo he establecido de esta manera, se lo ha establecido incluso el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Eso dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces queda establecido que es un derecho importantísimo y es la suma de muchos derechos. Asimismo lo ha recogido el Código Civil, ¿ya? En el artículo 472, donde nos señala la noción de alimentos. Entonces se dice, por alimentos se entiende lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica y recreación. Aquí el Código Civil es bastante específico y es mucho más amplio. No solamente es la comida, sino muchas más cosas, ¿no? Como ya lo hemos podido ver. Y quiénes se deben alimentos, ¿no? A veces uno piensa, porque ha visto, ¿no? Un familiar, un amigo, una amiga, ¿no?
que no saben quién le debe prestar alimentos a quién, ¿no? Y entre todos se quieren demandar. Quienes se deben alimentos recíprocos son los cónyuges, o sea, los que están casados, han firmado un contrato de matrimonio, ¿no? Entonces se deben alimentos recíprocamente, a ambos. Luego los ascendentes y los descendientes, ¿no? Entonces eso quiere decir que se debe hijos con padres y padres con hijos, ¿no? Abuelos también pueden ser si están en estado de abandono. Y los hermanos, ¿no? De manera lateral, ¿no? Eso lo ha definido ya el artículo 474 del Código Civil. Perdón, está haciendo calor, discúlpenme. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características de este derecho alimentario, este derecho fundamental, ¿no? O esta suma de derechos fundamentales, ¿no? Dice que el derecho de pedir alimentos es intransmisible. O sea, no le puedo dar a mi amigo para que los pida, ni a nadie más. Es irrenunciable, no se puede renunciar. Es un derecho fundamental, ¿no? Intransigible e incompensable. No puedo firmar contratos renunciando, no puedo firmar un contrato señalando que renuncio a los alimentos de mi hijo, no se puede. Puedo de repente yo en algún momento renunciar a proseguir un proceso judicial o a iniciarlo, pero no renunciar al derecho. Ojo. ¿Ok? Luego tenemos otra definición, pero ya no en el Código Civil, sino en el Código de los Niños y Adolescentes, que va más o menos por la misma línea. Se considera alimentos a lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación para el niño o el adolescente, ¿no? Dice, y también los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Aquí le agregan ese pedacito, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces también incluyen los gastos de embarazo, ¿no? De la madre hasta su concepción. Ojo, eso es muy importante eso. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro en la definición que el tema de los alimentos no solamente involucra la comida, sino también habitación, que es vivienda, vestido, ropita, educación, colegio, ¿no? Para que tengan un grado de instrucción, si es posible superior, capacitación para el trabajo, de ser necesaria, la asistencia médica, salud, que es muy importante, ¿no? Ahora con todo esto de la pandemia y todo lo demás, estar pendiente de la salud. Y la recreación del niño, que no es menos importante. No es menos importante. Eso es muy importante para la salud social del niño, ¿no? Mental y social. ¿Ok? Entonces, ya hemos establecido verdaderamente cuál es la definición, ¿no? Cuáles son los artículos del Código Civil, los niños y adolescentes, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y yo me imagino que también está en diferentes tipos de normas, ¿no? Pero básicamente aquí está la carnecita de la definición. Entonces, ya tenemos la definición, sabemos lo que es, ¿no? Que es un derecho, es una suma de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, debemos de preguntarnos cómo se establece una pensión alimentaria, legal, ¿no? Porque de repente, entre padre y madre se separan y establecen de repente de boca, ¿no? Una pensión, hay muchos que son así, y de repente llegan a un acuerdo y se pasa una pensión, pero estamos hablando de una pensión alimentaria legal, que figure, conste en un acto jurídico, ¿no? O en un acto procesal, ¿no? Un acto judicial, una decisión judicial. Entonces, por ahí tenemos dos mecanismos, ¿no? Dos mecanismos. El primer mecanismo es la conciliación extrajudicial. ¿Qué es eso? Es ir a un centro de conciliación, someternos a lo dispuesto por la ley 31.165, ¿no? Que es un medio alternativo de solución de conflictos, ¿no? Dentro de sus materias se encuentra la de los alimentos. Es amparable y pueden ellos conciliar,
¿no? Siempre y cuando los padres estén de acuerdo, ¿no? Las dos personas que, tanto el que exige la pensión de alimentos como el que la debe de brindar, se ponen de acuerdo y llegan a una conciliación, a un acuerdo, ¿no? Que se denomina en la ley acuerdo total, ¿no? Incluso tiene ese nombre, ¿no? Y ¿cómo es? Uno va al centro de conciliación, van juntos o uno invita al otro, llegan al centro de conciliación, buscan una alternativa de solución, uno de repente quiere 1.000 soles, el otro quiere 500 y de repente llegan a 800 o 750 y se firma. Esta acta de conciliación que se firma tiene calidad de sentencia o tiene la misma calidad que una sentencia. Es decir, es ejecutable, es exigible, ¿no? Es inamovible también, tiene calidad de cosa juzgada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? La única forma de variar esa acta de conciliación es con una nueva acta de conciliación o ya ir por la vía judicial de repente en un aumento de alimentos u otra cosa, ¿no? Bueno, y la otra vía es la judicial, ¿no? ¿Y qué es esto? Es lo más común, ¿no? Creo de repente es lo más común que hay actualmente en nuestra sociedad, que alguien que necesita alimentos, que requiere alimentos de una mamá o un papá, demanda al otro cónyuge o al padre de los hijos, y somete su necesidad, ¿ya? O su conflicto de intereses ante un juez llamado por ley, ¿ok? ¿Ya? En este proceso, ¿qué sucede? El juez, respetando el debido proceso, ¿no? El debido proceso establece una pensión alimenticia. Y ese establecimiento se hace en una sentencia judicial, la cual, una vez que se declara consentida, también tiene calidad de cosa juzgada, de inamovible, ¿no? Son estas dos vías las que uno tiene para la fijación de una pensión de alimentos de manera legal, ¿no? Entonces, para poder iniciar estas dos vías de solución, ¿no? O de obtención de una pensión alimentaria, ¿qué necesitamos? Uno, necesitamos lo más importante, es la partida de nacimiento de la persona que pide alimentos, ¿no? Si es un niño, es importantísimo porque va a demostrar el entroncamiento familiar con el obligado. Lo mismo sucede si se trata de un niño con discapacidad, de un padre, un abuelo, un hermano, ¿no? Aquellos que no tengan la capacidad de poder valer por su propia subsistencia y estén solicitando alimentos a su hermano, a su hijo, a su nieto, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. La partida de nacimiento es importante porque va a demostrar el entroncamiento, ¿no? Familiar. Luego de esto, es importantísimo el DNI del responsable en solicitar los alimentos o del progenitor que va a demandar en representación de su hijo, ¿no? O representación de la persona con discapacidad, ¿no? ¿Por qué es esto? Esto demuestra que quien solicite la demanda, quien concurra al juzgado, ¿ya? O al centro de conciliación, sea quien debe de hacerlo. Esto se llama la legitimidad para obrar, ¿no? Sea activa o sea pasiva, ¿no? Cuando uno concurre al Poder Judicial o a establecer un acto jurídico, tiene que tener la capacidad y al mismo tiempo la legitimidad para hacerlo. Entonces, para eso se requiere el DNI del progenitor o responsable de solicitar los alimentos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de repente un niño con discapacidad, se tendrá que demostrar que es la persona, el hermano, ¿no? La mamá, el abuelo, el tío, quien está solicitando de repente la pensión de alimentos. Tendrá que demostrarse que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Y la legitimidad, ¿no?
Espero que hasta ahí todo quede quedado claro, ¿no? Continuamos. Ya. No sé si hasta ahí quedó todo claro, ¿no? Definimos los alimentos, son la suma de derechos fundamentales. Hay mecanismos, ¿no? Para la búsqueda de la pensión alimenticia. Son dos, por la vía de repente alternativa, extrajudicial, y por la vía judicial. Está también el tema de cuáles son los requisitos que debo tener mínimamente. Porque en una demanda uno puede poner muchas cosas más, ¿no? Puede poner medios probatorios, boletas, abandono y mil cosas más. Pero los requisitos mínimos son los que se da, ¿no? La partida de nacimiento del menor y el DNI de quien lo va a solicitar, ¿sí? O quien va a solicitar en representación, ¿no? Bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Veo aquí en el chat, me están haciendo un par de preguntas y las voy a responder de una vez para poder continuar con nuestra charla, ¿ok? Dice, a ver, Carol me pregunta, una vez conciliado en un centro de conciliación, ¿se puede demandar al Poder Judicial? La pregunta es sí, la respuesta, mejor dicho, es sí, ¿no? Se puede demandar, ¿no? Pero no por la vía ya de los alimentos, por la vía única, sino que tiene que demandar por la vía de la ejecución de acta de conciliación, ¿no? ¿Dónde la presento? En el mismo juzgado, en el juzgado de paz letrado o juzgado de paz, dependiendo de si no hubiera un juzgado de paz letrado, en el juzgado de paz, ¿no? Y se presenta ahí, ¿no? Como si fuera una demanda de alimentos, pero los requisitos aquí cambian. Se le agrega mínimamente un requisito indispensable: la partida de nacimiento del menor, el DNI, y además se le agrega la copia certificada del acta de conciliación, ¿ok? Y de la solicitud del acta de conciliación. Esos son los tres requisitos mínimos que debería de tener. Se presenta al mismo juzgado, normalmente esto es por incumplimiento. Entonces el juzgado, cuando emite la resolución final, emite no solamente el requerimiento para que se cumpla o se siga cumpliendo, sino además el requerimiento de todo lo adeudado desde la firma del acta de conciliación. Es decir, yo tengo una demanda de hace 2 años, voy a demandar y voy a requerir no solamente que el obligado cumpla a partir de ahora en adelante, sino también todo lo que me está debiendo en la misma demanda de ejecución de acta de conciliación por alimentos, ¿ok? Entonces, hasta ahí todo claro. Espero que haya quedado claro, ¿no? Y luego Marco me hace una pregunta. Es una pregunta que justo le íbamos a tocar, pero bueno, voy a tocarlo ahora en esta pregunta, ¿ya? ¿Cómo se calcula la pensión de alimentos? ¿No? La pensión de alimentos se tiene que calcular en base a las posibilidades de quien tiene que darlo y las necesidades de quien tiene que recibirlo. Esa base es calculada por las partes, pero si uno somete sus alimentos ante un juez, el juez lo va a establecer, basándose también en esto. Revisemos lo que dice el Código Civil, ¿ya? Segundo el Código Civil, ¿ya? El artículo 481, ¿no? Que señala criterios para fijar los alimentos, señala: por el juez es proporcional a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe de darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se haya sujeto el deudor. Entonces, también señala, el juez considera como un aporte económico del trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo que se lo he señalado, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Como les dije, el juez tiene que tomar en cuenta la capacidad de la persona que tiene que otorgar los alimentos y las necesidades
del que debe recibirlas, ¿no? Entonces el juez establece una pensión proporcional a eso. Eso es lo que se denomina en un proceso de alimento el quantum. Cuando yo demando por alimentos, señalo, mi hijo tiene 3 años de edad o tiene 3 meses de edad, tiene que gastar pañales, leche, asistencia médica, vacunas, todo lo demás, y se hace un cuadro de cuánto es lo que yo necesito probar para que el juez establezca cuál es mi necesidad, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando el demandado responda a la demanda, conteste la demanda, va a presentar sus boletas de ingresos o una declaración jurada de cuánto es lo que gana mensualmente. Entonces el juez determinará entre la base de lo que se necesita y la base de lo que el obligado gana para establecer una pensión proporcional. Se tiene que tomar en cuenta, como dice, las circunstancias personales de ambos. El niño puede ser un niño que sufre de alguna enfermedad, ¿no? Asma, bronquios, alguna discapacidad física, eso hace mayor la necesidad. O el obligado puede tener más familia, más hijos, ¿no? Puede estar al cuidado de su madre, ¿no? Aunque a veces eso es mal visto, ¿no? Porque piensa que es una argucia, pero bueno, también puede ser, se puede dar. Entonces el juez tiene que establecer todo eso, porque todo eso de repente lo más probable es que se va a presentar como prueba en el proceso. Entonces, así es como se fija, ¿no? El quantum de un proceso de alimentos, ¿no? Y, por ejemplo, yo demando alimentos cuando mi hijita tiene 3 años. Y esa pensión de alimentos no ha cambiado. Ya tiene 15. Va a terminar el colegio y va a ir a la universidad y me siguen pasando lo mismo que hace 15 años, ¿no? O que hace 13 años. Entonces, para eso también el Código Civil ha establecido cómo es que se elabora la posibilidad de incremento de alimentos, ¿no? Dice, la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla, ¿no? Esa es la primera parte y ahí es donde va la cosa. Hay que demostrar que las necesidades se han incrementado. A veces no hace falta mucho porque entendemos que un niño de 3 años que ni siquiera va al nido gasta mucho menos que que un niño de 15 años, 16 años que tiene que ir en la pre, que se estudia otra cosa, ¿no? Entonces por ahí las cosas van cambiando, ¿no? Eso ni hablar. Con relación a los ingresos, ¿no? O a la capacidad del obligado. Eso también es clarísimo, porque si, por ejemplo, el señor antes era de repente abogado, por así llamarlo, y de aquí a unos 10 años es congresista o es asesor del presidente, ¿no? Que por ahí se metió por la ventana y consiguió un buen puesto en la política y está ganando pues 25.000, 30.000, entonces se entiende que hay una capacidad superior. Entonces, por ahí se puede demandar y plantear un aumento de alimentos, que eso ya también es materia de otro tópico que vamos a seguir más adelante. Lo vamos a tratar más a fondo, ¿ok? En las próximas semanas y veremos cómo es que se hace. Dice, cuando la segunda parte de este artículo dice, cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se realiza automáticamente según las variaciones de su remuneración. Eso creo que queda completamente claro. Si yo he demandado por el 25%, me han otorgado el 25% en una sentencia judicial y él era abogado y ganaba solamente 5.000 soles al mes, ¿ya? Y cuando entró de congresista, gana 30.000, 25.000 o como ministro de justicia, gana sus 30.000 soles, ya sé que mi 25% va a aumentar y me tienen que pagar ese 25% en ese periodo que el señor era ministro, ¿no? De repente después lo mandan como embajador, $10.000, también el 25%.
¿no? Entonces, eso queda claro. Si la sentencia cae en porcentaje, ya se establece automáticamente. Pero ¿qué pasa si me establecieron por porcentaje y el señor ahora renunció al trabajo, no tiene un trabajo estable, ya no quiere dar boletas, ahora está haciendo trabajos eventuales, se hace loco? Bueno, se establece, la liquidación se establecerá conforme al último sueldo que él tuvo antes de renunciar, o en su defecto se establecerá de acuerdo al sueldo mínimo vital. En base a eso se establecerá el porcentaje de pensión alimenticia. Espero que esto haya quedado claro, ¿no? Haya quedado claro con relación a cómo es que se establece el llamado quantum, ¿no? El quantum en la pensión alimenticia, que es bien importante, ¿no? Es bien importante al momento de plantear la demanda de alimentos y es importante también al momento de contestarla, ¿no? ¿Ok? Espero que hasta ahí todo esté claro. Listo, ahora me imagino que tenemos que tocar el tema de el proceso de alimentos en sí, ¿no? Vamos a tocarlo rápidamente de manera práctica, ¿no? Entonces, espero que lo entiendan, porque lo voy a poner bien claro y bien simple, ¿no? El proceso de alimentos, ¿qué es el proceso de alimentos? Es lo que todos comúnmente llamamos una demanda de alimentos, ¿no? Es una demanda. Yo demando, voy al Poder Judicial, bueno, o ahora lo hago por vía virtual también, ¿no? En la mesa de partes virtual, y presento mi demanda de alimentos, ¿no? Recuerden que actualmente no es necesario tener la firma de un abogado para demandar por alimentos, ¿ok? Incluso el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han establecido un formato único para la presentación de alimentos, de demandas. Entonces, ese formato se los voy a hacer llegar por aquí, por un link, o en su defecto se los voy a hacer llegar en el Facebook. Por favor, el PDF de ese formato para que ustedes lo puedan descargar, ¿ok? Entonces, como les dije, ¿qué es? Es una demanda de alimentos, ¿no? Entonces, hay que establecer cuál va a ser la vía, ¿no? Primero vamos a entrar un poco al tema teórico. La vía procedimental, donde se lleva a cabo el proceso de alimentos, es la vía única, ya establecida por el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? El Código Procesal Civil también establece que es por la vía sumarísima, ¿no? Funcionan cualquiera de las dos cosas. El juzgado, que es llamado por ley, ya por competencia de materia, ¿no? Es según el Código de los Niños y Adolescentes, ¿ya? El artículo 96, que hace poco ha sido modificado, lo señala. El juez de paz letrado es el competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de los alimentos, sin perjuicio de la cuantía, ¿ok? Entonces, el llamado por ley, o sea, el juez que debe resolver la causa de pensión alimenticia y fijarla, reducirla, aumentarla, extinguirla o prorratearla, es el juez de paz letrado. Y en los lugares donde no haya juez de paz letrado, es el juez de paz. Eso que quede claro, ¿no? Eso también ya lo ha establecido la ley orgánica, también ha cambiado, ¿no? Se ha modificado, ¿no? El inciso 4 del artículo 57 de la ley orgánica del Poder Judicial señala que la competencia de los juzgados de paz letrado conocen en materia civil, inciso 4, de los procesos referidos al derecho alimentario, que son los que abarcan todos los que ya hemos hablado en el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Entonces, me asesoro con un abogado, planteo mi demanda de alimentos
intento colocar en mi demanda de alimentos todo, ¿no? Pongo mi petitorio, que quede claro cuánto es lo que quiero pedir 1.000, 2.000, 3.000, dependiendo de los ingresos y las necesidades de mi hijo, ¿ya? Propongo mis fundamentos de hecho y de derecho. En los fundamentos de hecho tengo que colocar todo lo que fácticamente, cómo es que se ha producido, cuál es el grado de abandono de mi hijo, si verdaderamente me da una pensión, me la da parcialmente, y sobre todo lo que tengo que establecer es lo que justo estábamos hablando antes, el quantum, ¿no? La cantidad, cómo yo fundamento la cantidad de la necesidad de la pensión alimenticia. Eso es lo más importante. Tenemos que establecerlo, hacer un cuadro, un resumen, porque normalmente en una demanda de alimentos uno la plantea con sus recibos de pago, de gastos, pagos del colegio, pagos del médico, ¿no? Seguros, inglés, deportes, ¿no? Natación y todo ese tipo de cosas para la recreación también del menor, ¿no? El pago de la vivienda, luz, agua, todo eso. Se hace un quantum, se establece un quantum y de ahí sale, ¿no? Para que no salga de nada, de la nada, para que no sea un pedido gaseoso, ¿no? De repente. ¿No? De repente el bebé, porque ha sucedido, ¿no? A veces el bebé tiene un año de edad, menos de un año, 3 meses de edad y bueno, se quiere pedir hasta movilidad, para que le paguen a una persona de repente, no sé, pues, que le paguen el leasing de la camioneta, ¿no? Que no tiene nada que ver con el niño, pero bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces hay que establecer bien el quantum en el petitorio, ¿ok? Se establece el quantum, en el quantum, también la fundamentación, determinar los medios de prueba que se están presentando, ¿no? Y presentarlo de manera adecuada. No hace falta en una demanda de alimentos presentar aranceles, no se pagan aranceles, ¿ok? ¿No? Es gratuito, ¿ya? Y en el caso de que no tengamos para asesoría jurídica y no tengamos de repente el tiempo de ir a un centro de asesoría gratuita, ¿no? De repente ir a no sé, pues a las municipalidades donde a veces tienen sus sedes de asesoría gratuita, al Ministerio de Justicia, ¿no? A la de MUNA, Emergencia Mujer, de repente al Ministerio de la Mujer, donde también hay asesoría gratuita para este tipo de cosas, se puede hacer por intermedio de ellos, o en su defecto, cuando no se quiera hacer esto, bajar de internet el formato único, llenarlo a mano, escanearlo con la firma, ¿no? Establecer el entroncamiento familiar, ¿no? Yo le pido a tal persona porque es el padre de mi hijo aquí y voy a presentar mi partida de nacimiento. Y al mismo tiempo presento mi partida de mi DNI, que yo soy la mamá, la tía, la abuela del niño o del adulto con discapacidad, ¿no? O con imposibilidad de mantenerse. Entonces, el juzgado lo recibe, ¿ya? Se escanea y se manda por la mesa de partes virtual, ¿no? O lo pueden presentar físicamente en las mesas de partes, en los lugares donde se esté atendiendo. Se saca la cita también ahora, también es un tema un poco complicado. Sacan su cita y lo pueden presentar también físicamente, no hay ningún problema. Y el juez lo recibe, ¿ya? El juez lo recibe. Entonces, en esta etapa postulatoria, el juez recibe la demanda, ¿ya? Y al mismo tiempo, el juez emite un auto admisorio, admite la demanda. Es muy, muy difícil que el juez rechace una demanda de alimentos. Tendrías que haberte olvidado de haber presentado de repente la partida, ¿no? O ser una partida bamba de repente, ¿no? Es muy difícil que se rechace. En todo caso, si falta alguna cosa, determinar alguna cosa, de repente el monto de la pensión que estás proponiendo, el juez va a establecer un plazo para subsanar esa inadmisibilidad. Y después se admite. Al mismo tiempo que el juez admite la demanda, el juez establece una asignación anticipada, una pensión inmediata,
¿no? Es una pensión anticipada que es este, propuesta por el mismo juez, ¿no? Solicitada por la parte, pero es propuesta por el mismo juez y establece una pensión anticipada proporcional, ¿no? Nosotros estamos pidiendo 1.000 soles, por ejemplo. Pues hay que ser profesional, no hay que irnos muy lejos, no hay que darle lo que quiere, hay que establecer, si es un solo hijo, bueno, de repente 500, 200, 300, ¿no? Y ya después en la sentencia estableceremos viendo cuáles son los ingresos, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Se establece, se corre traslado a la otra parte tiene que contestar. Esto es importante. Si eres demandado de alimentos, tienes que contestar, no te tires al abandono, ¿no? Y a veces sucede, de verdad. Tengo amigos abogados que los han demandado por alimentos y se han dejado llevar y dicen, ¿qué voy a contestar? Ya después lo veré, ya yo soy abogado. Y después no han podido proponer medios probatorios, no han podido establecer verdaderamente que tienen otra carga familiar, no han podido establecer que tienen el cuidado de su madre, que tienen enfermedades, que ellos tienen algún tipo de enfermedad congénita con la cual están combatiendo, y al final el juez los declara rebeldes y punto. Ya no hay forma de que presentemos medios probatorios, salvo que sea un medio probatorio, ¿no? Por año que sea nuevo, un medio probatorio nuevo y que pueda servir para la sentencia o en su defecto para la apelación, ¿no? Entonces, después que se demanda y se contesta de manera prolija, ¿no? Metódica, el juez señala una fecha para una audiencia única. Es una audiencia única en la cual se concilia, se establecen se sanea el proceso, se establecen los puntos controvertidos, se admiten las pruebas y al mismo tiempo se sentencia. Bueno, regularmente no se sentencia en la misma audiencia porque si no la audiencia demoraría 2-3 horas, pero ya queda para sentenciar en un plazo muy corto, ¿no? Y se hace todo en una sola audiencia. Si una propuesta excepciones, una propuesta tachas, ¿no? Sobre algún medio probatorio, se va a resolver en esa misma audiencia, ¿no? El juez o la jueza van a establecer todo en esa audiencia, ¿no? Entonces, bueno, la sentencia, ¿no? En esa sentencia, después de haber agotado todo el proceso, todas las etapas, la postulatoria, la etapa probatoria en la audiencia y el juez queda y el expediente queda para sentenciar, entonces después de haber respetado el juez el debido proceso, ¿no? El legítimo derecho de defensa, ¿no? Y haber agotado las etapas, todas las etapas como ya lo dije, ya emitirán una sentencia. Esta sentencia tiene que estar arreglada de derecho, ¿ya? No puede establecerse en presunciones subjetivas, extraprocesales. Un día antes de que venga la sentencia, que se dé la sentencia, vino el demandado y me lloró, y como me lloró media hora, le reduje a la mitad de la pensión, ¿no? Y tampoco puede ser al revés. Un día antes que se establezca la sentencia, vino la parte demandante y me lloró. Me lloró media hora, y como me lloró media hora, le aumenté al doble la pensión. Tampoco funciona de esa manera. El juez tiene que ser tiene que ser acorde al debido proceso, ¿no? Señalar un monto de pensión alimentaria y señalar la forma de pago de manera proporcional, ¿no? De acuerdo a lo que yo ya he visto y lo que está en el mismo expediente. Tengo que resolver de acuerdo a lo que está en el expediente. De repente en la audiencia se dijeron 1000 cosas, ¿no? O sea, de repente la demandante dijo, no, sí, que yo sufro de migraña crónica, me da un día sí, un día no. Tiene que demostrarlo, ¿no? La que pide alimentos, ¿no? No, que mi hijo cojea, pero cojea solamente los lunes, miércoles y viernes. Tiene que demostrarlo para que el juez pueda establecer una convicción, ¿no? Igual el demandado puede decir, señor juez, yo ganaba 5.000 soles hasta la semana pasada, me votaron y ahora estoy ganando 900. Tiene que demostrarlo, ¿no? En mi nuevo trabajo tiene que establecer, prestar una nueva boleta y demostrarlo. De no ser así, el juez tiene que resolver con lo que está en el expediente, ¿no? Entonces, y esta sentencia va a fijar, la forma de pago, ¿no? Normalmente la forma de pago es el descuento por planilla si es que la persona está trabajando en un lugar fijo o una pensión
¿no? Fijada de repente en porcentaje y todo lo demás, o de todos modos una pensión en la cual él tendrá que depositarle. Se señalará un número de cuenta del Banco de la Nación y tendrá que depositar, ¿no? El juez establece esa forma, ¿no?, de pago de la pensión de alimentos, ¿no? Y esta pensión de alimentos, esta sentencia, va a cumplir todos sus efectos a partir de la notificación de la sentencia y más aún de su consentimiento. Una vez que queda consentida esta sentencia, tiene la calidad de cosa juzgada, es inamovible, ¿no? Cualquier modificación es por intermedio de otra demanda, reducción, aumento, prorrateo, ¿no?, que ya veremos en los siguientes tópicos, ¿no?, como les dije, pero básicamente esto es lo que se establece en el proceso de alimentos. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado esta charla relacionada al derecho alimentario, que es la primera que vamos a desarrollar de todos estos tópicos que vamos a desarrollar durante todo estas 12 semanas, u 11 semanas que ya nos quedan, ¿no? Espero que nos puedan acompañar siempre. Agradezco por sus preguntas, su interés. Les voy a agradecer también que puedan comentar, porque eso lo voy a colgar yo también en el Facebook que tenemos. Si quieren compartirlo con otros familiares, amigos, pueden hacerlo. Les agradezco mucho. Agradezco también nuevamente al profesor, ¿no?, al profesor Flavio Salinas Ortiz, por la oportunidad de dar a conocer estos importantes temas, ¿no?, del derecho de familia. ¿Sí? Gracias por su colaboración. Buenas noches.